Estamos estudiando el Salmo 14 y hoy vamos a terminar con él viendo en esta hora el versículo 5 en adelante. Y ese versículo 5 dice, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Cuando habla de ellos, obviamente hay que referirse a todo lo que venía hablando. Gramaticalmente diríamos el objeto directo sería hablando del necio, de los que hacen lo malo. Hablando de ellos, precisamente ellos se refiere que los necios y los que hacen lo malo temblaron de espanto. Muchas veces nos sentimos mal o podemos hasta perder, ¿cómo puedo decir? Perder un poco la esperanza o a veces perder la compostura por la frustración de ver cómo avanza el mal, cómo los malos se regodean haciendo el mal. Pero hay un punto, hay un momento donde ellos, los necios, los que no creen, los que niegan a Dios, los que no temen a Dios, sino que por el contrario, se regocijan haciendo el mal, dice que ellos temblaron de espanto. Hay un momento donde van a temblar de espanto. ¿Por qué? Porque Dios está con la generación de los justos. Eso significa que comienzan a temblar cuando se dan cuenta que Dios está con su pueblo. Cuando dice con la generación de los justos, obviamente no podemos obviar que la Biblia dice no hay justo ni aun uno, pero que somos justificados por fe y ahí tenemos paz para con Dios y que somos por la fe aceptos en el amado, somos adoptados por Dios y ahí nos convertimos en pueblo de Dios. Y que por ser pueblo de Dios, Dios dice que está a favor de su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los que le temen a Dios, mira la diferencia. El necio no teme a Dios, pero los que se humillan delante de Dios y le temen, el Señor mismo acampa a su alrededor para defenderles. Por eso, llegado el momento, los impíos tiemblan. El necio y el que hace y se regocija en la maldad termina temblando. ¡Qué impresionante! ¿Cómo debemos confiar y levantar nuestro ánimo y nuestro corazón sabiendo que el seguir a Dios, el temer a Dios no es en vano? Que Dios mismo, Él dice que Él es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que me levanta mi cabeza. Dios mismo se pone como escudo alrededor de su pueblo. En otro versículo el Señor dice que Él es muro y antemuro. ¿Qué significa? Que Él es una doble protección, un muro protector y el antemuro de protección. Eran construcciones que se hacían para defender las ciudadelas. Y así es como Dios se define a Él defendiéndote a ti y a mí, a su pueblo, a la generación de los justos. Y así podríamos hablar de muchos versículos. Dice que aunque el enemigo venga como río, Jehová planta bandera.
que por un camino vendrán contra ti, mas por 7 tendrán que huir. Son todas promesas que nos muestran y que nos hablan de cómo se relaciona Dios con su pueblo. ¿Sí? El necio no teme a Dios y piensa que se puede aprovechar de los hijos de Dios por una cuestión de son mansos, no responden de la misma manera, al contrario ponen la otra mejilla, no crean problemas, pero no hay que equivocarse. Que el pueblo de Dios no responda de la misma manera no significa que esté abandonado de la mano de Dios, sino que Dios mismo es el que hace justicia a favor de su pueblo. Ellos, los necios, los que hacen y se regocijan en la maldad, temblaron de espanto. Preparémonos para ver temblar de espanto a los necios y a los que se regocijan en la maldad, porque Dios está con la generación de los justos para guardarlos y protegerlos. Y seguimos estudiando Salmo 14, ya en el último tramo. En el versículo 6 sigue hablando precisamente del necio y de los malos, porque dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. El necio tiene una característica y es aquel que no presta atención, no quiere prestar atención, no recibe los consejos. Cree que está por encima, que intelectualmente o moralmente se cree por encima de los demás. Y se olvida que la Biblia nos enseña que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero el necio no. Menosprecia. Cree que solamente su opinión es la válida y menosprecia la de los demás. Por eso, el necio termina siendo una persona intolerante con los demás. Por eso los persigue, porque el intolerante termina persiguiendo al que no piensa como él, al que difiere. El necio, en definitiva, termina teniendo rasgos de dictador. Sí, es solamente estudiar y ver el comportamiento. Y del consejo del pobre se ha burlado. Y en verdad tenemos que aprender a aceptar consejos. Dios trató con un profeta a través de una burra. Dios puede hablarnos a través de quien sea. Dios puede hablarte a través de un niño. Puede haber un buen consejo. Yetro, el suegro de Moisés, cuando Moisés estaba muy agobiado por las múltiples tareas, le dio un consejo. Hay mucha gente necia que cuando está en determinados puestos no acepta consejos, sino es de determinada gente. Sin embargo, Moisés aceptó el consejo de su suegro Yetro y fue un consejo
lleno de sabiduría, que bendijo su vida. Pero muchas veces estamos dispuestos a aceptar el consejo si éste viene de determinadas personas, pero si viene de otras, aunque sea un consejo sabio para nuestras vidas, no estamos dispuestos a aceptarlos. Eso es necedad. Y muchas veces se burlan del consejo del pobre. Yo he visto a través de estos más de 30 años en el ministerio, gente burlarse de ciertos consejos porque no venían de determinadas personas y burlarse. Y con el tiempo, ver cómo esos consejos eran realidad, pero ya el mal estaba hecho. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿Esperanza de quién? La esperanza del pobre. Y obviamente no estamos hablando de la pobreza económica. Si bien Dios habla de la pobreza económica y de las necesidades y de la indigencia y de cómo hay que tratar con ellos y cómo hay que ser misericordiosos, pero el mensaje central en cuanto al pobre dice: bienaventurados los pobres en espíritu. La pobreza espiritual es una cosa y la pobreza material es otra. Dios quiere que nos ocupemos de ayudar al pobre materialmente para suplir sus necesidades, a la viuda, al pobre, al huérfano. Pero también debemos ocuparnos, y de esto es lo que habla, la pobreza espiritual. La pobreza de aquel que no cree, y algunos no quieren creer en Dios, seguirle, obedecerle. Pero por el contrario, Jehová, Dios, es la esperanza, Dios es la esperanza de los pobres en espíritu. En el sermón de las bienaventuranzas, Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos verán a Dios, serán reconocidos como hijos de Dios. Esa es la esperanza a la cual nos aferramos de todo corazón. Y sigue diciendo en el último versículo, el versículo 7, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Esto es una expresión de esperanza acerca de la salvación. Dios es el que salva a su pueblo. De hecho, Jesús, la palabra Jesús viene de Josué o Joshua, que significa salvación, salvador, salvación, el que salva. Y de Sión salió el Salvador, Jesucristo, para traer salvación a nuestras vidas. Salvación del pecado, salvación de la maldición del pecado, porque el pecado trae separación con Dios y como consecuencia trae una serie de maldiciones. Y lo que precisamente el Señor nos libra, nos salva es del pecado, de las consecuencias del pecado y de las tinieblas.
cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Obviamente estaba hablando del pueblo de Israel, pero también nos muestra cómo Dios se alegra hoy con su iglesia, cuando se manifiesta la salvación, cuando se manifiesta el poder de Dios transformando y liberando de toda cautividad, sanando al enfermo, liberando al cautivo. Cómo se alegra el Señor y se goza, y cómo se alegra el pueblo, cuando en medio del pueblo hay libertad. Porque allí donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, allí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y esa libertad se manifiesta en perdón, en liberación, en sanidad física, emocional, espiritual, en restauración, en gozo. Así se manifiesta la gracia y el poder de Dios en medio de su pueblo.